Bolchevismo. No es narrable lo que he sufrido por estas latitudes. La invasión de los soviéticos desde 1930 para adelante. Han tomado forma y otros nombres a lo largo de la historia. Quiero hablar sobre quiénes son el bolchevismo, tanto en aquellos nortes como por estos lugares que llueven en aviones, y habría un punto final que no han confirmado, donde G2, otro de los lugares donde están, estarían empezando a sufrir la condenación del fuego eterno. No obstante, geología en el norte de Europa es que darán la oficialidad al respecto. Era un nombre con el que también se designaba al comunismo, el bolchevismo. El bolchevismo estaba infiltrado en el comunismo, que era el nombre que nació en una conferencia del Partido Socialdemocrático. Dice socialdemocrático ruso, socialdemocráticos soviéticos, celebrado en Londres en julio de 1903, en el cual se discutía sobre estatutos y políticas de los partidos. Estaban representados por 58 delegados, estaba Lenin, estaba Martov. Hubo votaciones y fracciones de votaciones en los cuales Lenin obtuvo 19 votos, otro 17, 3 abstenciones. Fue así como supuestamente se dio al número de delegados que ya habían marchado en aquel lugar como algo supuestamente legal. A partir de esa votación se habló de la fracción Lenin como la mayoría del ruso Bolshistov, o la de Martov como la minoría, del ruso Menshikov. Sus adherentes tuvieron en consecuencia los nombres de bolchevique y mencheviques, es decir, mayoritarios y minoritarios. Los minoritarios fueron los que se infiltraban al comunismo. Los mayoritarios eran los que dirigían desde el griego G, que pertenecían a tropas militares transexuales, bestialistas y todo tipo de desfasaje, y militaban desde aquellos lugares. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 9. El pasado es presente, ya que no hay paz en este lugar, y llegan las señales desde aquel lugar que quieren convencer de que no estarían. Quiero pedirle a todos los geofísicos que hagan un informe, un report oficial, si es que donde estaban estos individuos, paralelamente a Teofísica, los nombres Teofísica, G1 y G2, que son nebulosas de la tercera parte de los ángeles, que puedan identificar bien, y que Rusia sea quien diga la oficialidad con respecto a la posibilidad de que ya no estarían en órbita. Los que atacan como bolchevique en estas latitudes deben saber de que las provincias deben responder con armas de fuego, inmediatamente trasladarlos a penitenciaría, principalmente a toda toma de habitaciones, casas, departamentos, patios, ya que encontramos un montón de casas reformadas psíquicamente por la mayoría, y la minoría, que eran los que hacían de fútbol principalmente, eran los que hacían de secretarios, en los cuales no es posible seguir con tales bol. A partir de estas circunstancias casuales nacieron significaciones. Algunos dicen casuales, eran totalmente estratégicos. Fue así como la elección de delegados se cumplió con clandestinidad. Ya la próxima elección que hicieron esos individuos, y era incierto el carácter de la conferencia. La fracción de Martov no aceptó la decisión de la mayoría, y la escisión se mantuvo hasta la Revolución Rusa en 1917.
la escisión, que es una intromisión. Pueden ir al idioma castellano aquellos que pertenecen al nacimiento y al registro, no aquellos que son bolcheviques, soviéticos y toda clase de militares que no tienen ni color de piel, pero los encontramos que toda la culpa es a Rotus y el registro, el derecho civil se ha encontrado con una sorpresa que jamás hubiera imaginado. En 1917 había empezado una revolución donde los rusos identificaban quiénes eran soviéticos y quiénes eran rusos, y lamentablemente no se puede decir lo mismo. Los pocos humanos que hubo allá fueron rodeados y fueron cegados. Al cabo de medio año de la revolución obtuvieron los bolcheviques las elecciones soviéticas, que fue una mayoría de los votos obreros. Ellos, con la excusa de la prole, es que van invadiendo, y eso causa se mueven con las tropas de Napoleón, donde causa una desesperación en la civilización, donde llueven mediante aviones soldados, y después los vemos organizándose como con votos de obreros. En 1903, Rusia se impuso a la costumbre de llamar bolcheviques a los radicales y mencheviques a los moderados. Iban dejando psíquicamente desconcertados. En el extranjero la palabra bolchevismo se convirtió en una palabra peyoritaria, en un grito de terror. En Rusia, después del triunfo del Partido Comunista, surgió la fracción bolchevique, que llegó hasta ser en esas latitudes un título de honor, y no acá. Ese título bolchevique fonéticamente era utilizado por las tropas de la chilenización, los anti-Brachetti, donde constantemente quisieron hacer junto con los soviéticos tomar el pensamiento logo para convertirlos en una posibilidad de arjé. No tuvieron lugar al respecto, se mataron entre ellos, e insto a no volver a repetir la historia. El partido lo describe como que hubo un paréntesis, como un agregado en esos tiempos, y el Partido Comunista de la Unión Soviética, los bolcheviques, iniciaron una inicial que decía B larga, W, P, Q, paréntesis, B larga, se cierra paréntesis, B es igual a PQ, Brachetti, la fórmula. Por estas latitudes se enfrentaron conmigo, no hay crédito para los militares, ni siquiera para el ejército, y la policía, que intentó ser de doble filo, se encontraron que era un poder que iba más allá de lo que ellos podían llegar a soportar por formación. Brachetti no es Cus, Brachetti no es católico. Brachetti, paréntesis de la B, que significa el orden establecido de los versículos bíblicos, no pertenezco ni perteneceré a las tropas soviéticos. Con lo que tengo y con los que se unan daremos pelea a todo soviético que esté en el territorio nacional donde he nacido y en el resto de América. Que tengan buenas tardes.